¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Otro día marcado en el calendario de la Copa del Mundo porque le vuelve a tocar a México. Se abre la segunda jornada de este mundial. Lo han hecho ya los dos rivales de México en ese grupo, Chequia y Sudáfrica, con empate a 1. Lo platicaremos más tarde. Y hoy a las 7 desde Guadalajara, ese México contra la República de Corea, con José Luis Sánchez Solá, con el Chelis, con Dionisio Estrada, con Michel. Aquí estaremos. Iremos a Guadalajara con todos nuestros compañeros. Hay mucho que contar. El 11 de México, los cambios que estaría haciendo Javier Aguirre, lo que plantearía Corea, el escenario del grupo después del resultado que ya se conoce entre los checos y los sudafricanos. En fin, arrancamos esta edición ya de Fútbol Picante a horas de que México juegue su segundo partido de Copa del Mundo. Chelis, ¿cómo andás? Bien, gracias. Y buenas tardes los tres. Los tres. ¿Dudaste a ver si alguno sí o no? A ver, a Diony le ibas a decir, ojalá tú las tengas malas o qué. A ver, había un cuarto. Tranquilo, Chelis. Diony, ¿cómo andas? Buenas tardes a todos, incluido la producción, ¿no? Por eso dudó si eran 3, 4, ¿no? ¿Cómo andamos? Oye, empate que le beneficia en mucho al equipo mexicano y por supuesto también al cuadro coreano. Dependiendo del resultado igualmente bien la noche, sí, ¿no? Sí, pero es una ventaja el que de pronto no haya ganado Chequi y te viniera a complicar más acá el partido de dentro de una pero semana, si México ¿no? gana el partido de hoy, pero si lo empatas son 4 puntos, ¿no? Entonces ya 4 puntos a los que Chequia podría aspirar ganándole aquí a México, es decir, no está fuera de pero ya puedes jugar con el empate. También, ¿no? Contra los checos para meterte, pero en ese caso a lo mejor segundo de grupo si no ganas esta noche, ¿no? Son todas las combinaciones, escenarios sobre las que ya, Michel, empezamos evidentemente a especular un poquito, ¿no? Ya con esta segunda jornada echada a andar. Correcto, saludos para todos, muy buenas tardes, mucho calor en la Ciudad de México, pero esta mañana con esa buena noticia, ¿no? Que la selección de Chequia y Sudáfrica empatan y es un resultado que le favorece al equipo mexicano porque ganando esta noche en Guadalajara podría acceder al liderato de grupo a falta de una fecha, algo que probablemente abriría también la posibilidad de que en el próximo partido frente a Chequia, llegue ese partido en el que posiblemente Guillermo Ochoa pueda estar participando de manera no empieces. Dime si no abre más la posibilidad. Bueno, eso, oye, un comentario nada más al margen que creo que vale la pena. Gran ambiente con los colombianos en la Ciudad de México. Pusieron el listón altísimo, ¿eh? Sí, ayer pesó mucho el Estadio Azteca y creo que eso fue muy favorable ante la selección de Uzbekistán para los colombianos. Yo me atrevería a decir, hoy va a pesar mucho el Estadio de Guadalajara y creo que eso va a jugar en favor del equipo mexicano. Pero el Estadio Azteca, en eliminatorias más recientes, eliminatorias mundialistas, no ha pesado para la selección mexicana. Ha sido incluso algo con lo que ha tenido que cargar. Porque los que tienen que hacerla pesar son los jugadores. Pues no sé, porque lo que tienen que hacerla pesar son los resultados. A ver, Colombia, ¿por qué su afición se le entrega? Porque hemos visto una gran... Pero Colombia estuvo durante gran parte del partido con el encuentro. Pero hemos visto una gran eliminatoria de Colombia y eso no lo olvidas. Nos guste o no. Hemos visto cómo juega esta Colombia, que te invita a verlo en el estadio, en la televisión. Entiendo que en el segundo tiempo se le complica, como dijo su técnico, pero en el primer tiempo era para haber metido un par por lo menos a favor de Colombia. Terminó diciendo eso sí Néstor Lorenzo después del partido, que ese ambiente exaltado a favor de su equipo le terminó pasando factura a algunos futbolistas. Nos guste o no. Incluso hubo gente que se sintió rebasada por el escenario, según Néstor Lorenzo, palabras una cuestión emocional, digo, ¿no? Sí, que emocionalmente, sobre todo los más jóvenes, dijeron, ¿qué es esto? No habían estado acostumbrados a un escenario tan imponente. Con esto, nos guste o no, el Estadio Azteca, la noche de anoche con Colombia, pesó más de lo que habitualmente. Porque lo hacen pesar los jugadores. Pero eso es indudable. No la afición. Hubo gente que estuvo el jueves pasado en el partido de México y que estuvo ayer en el de Colombia y que dicen que el ambiente fue mucho mejor ayer en la noche siendo local Colombia. Bueno, ni siquiera local porque aparecía ahí administrativamente Uzbekistán, eso es un dato. Como afición creo que podemos aprender un poco también. Sí, cuando tengamos también una selección que tenga esos resultados como la tiene la colombiana. Yo voy con lo que dice Dionisio, mientras de la cancha no vayas a la tribuna, la tribuna no se va a manifestar. No, y además, y lo habíamos dicho desde el principio, la afición mexicana es todo el proceso va a ir de acuerdo. Si el resultado es positivo, la afición mexicana se va a comportar bien y va a estar contenta. El hecho de que no pese el Azteca con la selección mexicana no es de ahorita, también es ya de hace pues hay que aquella declaración de Héctor Herrera, ¿te acuerdas? Cuando lo decía en el proceso pasado, incluso hace 2. Bueno, lo que es un hecho es que la afición en Guadalajara está volcada. El recibimiento del otro día para la selección mexicana fue espectacular, sorprendió a todo el mundo, inclusive me atrevo a decir a los propios futbolistas. Ahí estaban en primera mano León Lecanda y John Sutcliffe
para atestiguarlo, lo han vivido, ven una ciudad, un estado de Jalisco, un país en general, y no quiero sonar exagerado, que está de momento volcado con esta selección, que insisto, eso se mantendrá siempre y cuando las cosas vayan bien. Si por ahí los resultados empiezan a torcer, la cosa podría cambiar igualmente. ¿Cómo andan en Guadalajara, John, Lion? ¿Cómo está todo a horas de que México vuelva a escena, ahora ante el rival más complicado del grupo, la selección de Corea del Sur? Richard, tienes toda la razón, el mismo Vasco lo dijo ayer en la conferencia de prensa, lo emotivo, los miles de aficionados que esperaron 5, 6, 7 horas nomás para saludar a la selección, lo de la Minerva ayer por la noche, más de 100,000 personas, sí hay una euforia, pero también hice un Vox Populi y por ahí fuimos a una barbería y platicas con la gente aquí en Guadalajara y sí creo que el grito es parte de una tradición, es parte de una cultura. Más vale que México meta un gol pronto porque sí creo que el grito puede regresar, León. Ya estaba pasando un poco en el Estadio Ciudad de México, en la inauguración, cuando al minuto 60 la gente comenzaba en ciertos sectores de la tribuna, no quiero decir que toda la afición, a silbar a los seleccionados mexicanos cuando el marcador iba 1-0, cuando ya tenía la ventaja numérica 11-10 y no parecía el equipo de Javier Aguirre ir con todo al frente en busca de ese segundo gol, que cayó 3 minutos más tarde con el tanto Raúl Jiménez, y que ahí, bueno, vuelve a calmar un poco a la gente, ya después entran la hormiga y la gente empieza, hormiga, y luego Gil Mora, y empiezan Mora. Ok, eso puede ser un factor, pero sí, México se juega hoy todo su futuro con la posibilidad de ser líder o no del Grupo A, dependiendo de si vence o no a la República de Corea. Y hay un dato bien importante, el Vasco ayer dijo, tuve 10 jugadores que debutaron. Algunos se pusieron nerviosos, ya hablé con ellos, les di el beneficio de la duda. Para mí es fundamental eso, si van a poder sacudir los nervios del inaugural y mostrar el fútbol que quiere ver el Vasco, Ricardo. John, Lion, vienen ya desde hace días manejando el probable 11, no sé si lo podemos repetir a estas horas, lo que ustedes entienden, lo que ustedes saben, de lo que han podido averiguar, y cómo está en ese sentido el grupo, o sea, cuánto pasó ya eso que dices tú, John, ese primer trago, el nerviosismo, ya asimilar dónde están parados, cómo está este mundial, y si en ese sentido podríamos esperar otra cosa de la selección mexicana. Pues hasta que comience el partido vamos a dar cuenta si esa experiencia le ayudó a todos o algunos todavía están nerviosos. Lo que esperamos hoy, que en un ratito más el Vasco le informe a los jugadores que es el 11 titular, es Tala Rangel, primer modificación, Edson con Johan en lugar de Montes, Gallardo por izquierda, Jorge Sánchez por derecha, con una razón principal, León. Sí, la velocidad, la profundidad, el poder hacer una presión más alta que Israel Reyes. No es tan buen marcador Jorge Sánchez, no es tan preciso en el trazo corto ni largo, ni tampoco puede ser un tercer central como sí Reyes, que es un soporte si lo deja en la banca por cualquier cosa que suceda con Álvarez o con Vázquez. Pero lo que sí te da Jorge Sánchez es más velocidad y también te da más profundidad, ¿sí? Porque no es lo mismo, no es solamente ser más rápido, también es llegar más a línea de fondo y presionar más arriba a los extremos de Corea. Quieren cerrar, quieren presionar la salida. Luego la media cancha, ayer el Vasco también dio a entender que aprendió en ese partido contra Corea que hay que poner como una barrera en la media cancha. Lo que esperamos es Lira de contención, por derecha Brian Gutiérrez y por izquierda la novedad es Luis Romo, que ayuda como un doble contención, León. Sí, no solamente como doble pivote, porque también ayer el Vasco decía, a ver, sí, la gran figura de esta selección es Heung-min Son, pero igualmente van a marcar a Kang In Lee, un jugador que conoce muy bien el Vasco porque lo tuvo en el Mallorca, dijo fue casi un hijo para mí, e igualmente a Hwang In-beom, el número 6 del equipo coreano, que realmente el volante del Feyenoord es un fantástico jugador y ayer lo elogió el Vasco en la rueda de prensa. Entonces son 3 volantes, o bueno, digamos Son cuando se tira como ese falso 9 para tratar de hacer como una especie de enganche, pues que van a tener que cuidar entre Lira y Romo antes de la última línea mexicana. Entonces por eso esa modificación hace sentido y con ello iniciarían 4 Chivas, John, porque ¿sí? Adelante no cambiará, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Y escuchando al Vasco en los últimos meses te da pistas. Para mí, cuando le preguntan ayer de la Hormiga y Memote y Santi, su inconsciente
nos acaba diciendo, bueno, Santi tuvo pocos minutos, pero no llegó en la mejor forma, pero ya está en forma. Entonces yo me atrevo a decir, interpretando las declaraciones del Vasco, que Santi Jiménez en algún momento dado va a entrar de cambio, Ricardo. Entonces es Sánchez, Edson, Romo, las 3 novedades, y el extra de cambio, yo veo a Santi Jiménez entrando en algún momento dado. John, León, buenas tardes, un abrazo. Lo que dices, León, a mi manera de ver es contraproducente a lo que ha declarado el señor Aguirre en el juego rápido, en el juego de robo y de trazos largos, con un Sánchez que sí, exactamente es como lo describes, pero abre una puerta muy grande a lo que Corea quiere. No sé qué opines. Es que mira, si yo fuera el entrenador, Chelis, estoy contigo. Yo no sentaría a Reyes, yo jugaría con Reyes. Esto, a ver, es una idea de lo que puede presentar. El Vasco también se saca del conejo de la chistera y capaz que de este 11 titular arrancan 9, 10, quizás en una modificación de última hora. Nosotros vamos con ese 11 inicial, ¿no? Yo sí creo que va Sánchez. Pero lo que sí puedo decir en esa parte es que mucha de la referencia que está utilizando Javier Aguirre para el 11 de esta noche es lo que vio el 31 de marzo pasado ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, específicamente el primer tiempo de México, donde Jorge Sánchez en una línea de 4 le dio mucha profundidad, le gustó mucho lo que hizo el trabajo a Javier Aguirre y termina marcando el gol, ¿no? El 1-0, al final termina el partido 1-1, pero sí, pues efectivamente, ¿no? O sea, para mí es Reyes, ¿no? El que lleva más ahí esa mano, pero bueno, vamos a ver, o sea, México sabe que independientemente de cómo juegue, hoy tiene que ganar. Y los aficionados, Chelis, que son técnicos, no quieren a Sánchez. Me acuerdo el partido ahorita contra Serbia en Toluca, al que más mandaron a saludar a su mamá fue a Sánchez. Bueno, okay. Veremos cómo reacciona todo. John Lyon, estamos con ustedes. Largo día para ustedes seguramente en todos los espacios de ESPN. Cobertura ahí ya hasta Guadalajara con lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. De momento, abrazo. Ahí mismo en Guadalajara nos quedamos, pero nos movemos al hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol. Los familiares se han acercado a ver al grupo de Javier Aguirre. Han estado con ellos, han convivido. Evidentemente en los ratos en los que los permite esto el cuerpo técnico. Y ahí está Diego Ibey, ha estado muy cerquita, ha estado calando todo eso. Familiares de Obed Vargas, el futbolista del Atlético de Madrid, con los que Diego se ha puesto a platicar. Diego, estamos contigo, ahí estás con la familia de Obed Vargas, ¿cómo andas? Saludos, Ricardo, a todos en la mesa. Sí, ahorita desarrollamos la información que hay aquí en el hotel, pero bueno, vamos a aprovechar la presencia de Obed, de su abuelo también, Salvador, que está por acá. Ya platicamos ahorita hace unos minutos, están de visita con su hijo, principalmente cómo han visto a Obed Vargas en la participación de la selección nacional. Bueno, lo hemos visto bien, creo como decíamos en un momento, él está emocionado, está ilusionado, quiere jugar. Creo que lo poco que ha jugado lo he visto bien, pero todo depende de cómo él se desenvuelva y claro, lo que tenga el Vasco en mente. Salvador por acá, abuelo de Obed Vargas, ¿cómo ha visto también a su nieto en la Copa del Mundo siendo anfitriones? No, pues yo lo he visto bien, como te digo, lo que ha podido ha hecho y le seguimos pidiendo a Dios que lo ayude. Y vuelvo a repetir, gracias a su padre que lo ha guiado desde chiquito y el trabajo es de él. Nosotros por más consideraciones lo acompañamos y de vez en cuando, como ahorita esta ocasión que nos dio la licencia de venir a ver si lo vemos unos minutos que sea, que el entrenador debe de decidir. Mi respeto para él, lo que ponga es bueno, ¿verdad? Y desde luego respetar su opinión. Y muchas gracias por llamar a mi nieto y que lo sigan enseñando, porque se va a acabar de enseñar aquí con ellos. Obed, ¿cómo vivió la lista final su hijo al momento en que se dio a conocer? Bueno, él la recibió con mucha emoción, estuvo muy emocionado, muy contento, lo compartió con toda la familia. Él estaba en España cuando se da la lista, entonces fue una emoción que tuvimos muy agradable, muy emocionante como familia. ¿Cómo han recibido aquí la afición tapatía a su hijo? ¿Qué le ha comentado en mensajes?
Bueno, es que la afición está desbordada por la selección, por el equipo, tiene mucha ilusión que la selección gane, los jugadores, o sea, la gente está con ellos, los está apoyando al 100% y esperemos que ellos respondan en la cancha ahora. Obed, su actualidad, la gente habla de que está en Atlético de Madrid, uno de los equipos importantes de Europa, pero ¿cuál ha sido la trayectoria, los momentos más complicados sufridos por Obed Vargas, su hijo? Bueno, yo creo que es cuando él se va de Alaska a los 14 años que tiene que dejar el estado, tiene que dejar la familia, tiene que dejar su entorno familiar para irse a seguir su sueño, a seguir cumpliendo su sueño. Y fue una decisión que tuvimos que tomar en familia y con mi esposa y entre familia y afortunadamente pues las cosas han salido bien. Le damos gracias a Dios por ello y ojalá que sigan así. ¿Estados Unidos se comunicó para que representara a su país? Claro, nosotros también estamos muy agradecidos con Estados Unidos. Él jugó un Mundial Sub-20 con Estados Unidos, entonces tenemos también agradecimiento. Ellos se contactaron, pero como yo siempre le dije a mi hijo, esta es una decisión que se toma con el corazón. Pues aquí está la familia de Obed Vargas. ¿Alguna pregunta por allá en el estudio? Todo bien, Diego, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente, si ya pudieron entrar en contacto con los futbolistas, las familias. Hay que ponerle palomita a la organización de la Federación Mexicana de Fútbol en ese sentido.